Las tribus guaraníes de la provincia de Orellana se han declarado en alerta roja debido a los constantes sobrevuelos que realizan las Fuerzas Armadas, personal de la Fiscalía y del Ministerio de Justicia para tratar de hallar el sitio donde supuestamente se habría realizado una lucha entre tribus taromenane y guaraníes. Uno de sus dirigentes aseguró que el hecho fue muy violento y vía telefónica se contactó con sus similares en el Coca. Yo tengo informado desde Vicaro mismo que son 8 personas, sin contar los niños. Sí, 8 personas, es donde dedicaron bien a la comunicación. Pese a estas versiones, las autoridades descartan que el incidente se haya registrado, más aún cuando no se han encontrado durante los sobrevuelos el lugar del incidente, el cual se encuentra en el Parque Nacional Yasuní. Yo personalmente no he visto ninguna casa incendiada, ninguna edificación destruida y no hay evidencias. Seguir con la investigación, seguir con los sobrevuelos para dar con el lugar de los hechos. Ante las constantes negativas, la dirigencia guaraní asegura que presentarán una denuncia por lo que ellos dicen una exclusión por parte del gobierno para tratar de dar con los supuestos cadáveres y retirarlos de la aldea atacada. Nuestra preocupación e inconformidad por la forma en cómo se maneja hasta el día de hoy la investigación. Creemos que la participación del guaraní en este proceso es de gran manera excluida por ciertas autoridades. La comunidad guaraní pedía que se les permita sobrevolar y verificar la zona donde habría sido el ataque, incluso con la presencia de medios de comunicación. Sin embargo, personal del Ministerio de Justicia evitó que la delegación pueda viajar. ¿Se permitiría recorrer la prensa también en los sobrevuelos o todavía es muy difícil? ¿De quién se necesita autorización? ¿Cómo? Pero nosotros no nos vamos a dejarle, no nos vamos a quedar callados hasta que den último pito, como quien dice, ahí vamos a estar. Por cuando deben considerar que somos los mismos derechos, misma constitución que nos dan garantía. También dicen que de continuar marginados en las labores, por sus propios medios irán al lugar donde estarían las víctimas y presentarán una denuncia, ya que a su criterio no se estaría cumpliendo con el plan de medidas cautelares. Proyecto aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno vigile y garantice que los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenani vivan voluntariamente en aislamiento y no sean hostigados por entes externos. César Velastegui, 24 horas. Y justamente con César vamos a hacer contacto en este momento, quien está en la ciudad del Coca, en la provincia de Orellana, para conocer más detalles en este tema. Hola César, te escuchamos. Gracias, María Josefa. Muy buenos días. Bueno, como se pudo observar en el reportaje anterior, todavía no hay un resultado en las labores de rescate que realiza el Ministerio Público con el Ministerio de Justicia y las Fuerzas Armadas para determinar en qué zona de la parte tangible del Yasuní se habría registrado el ataque por parte de una tribu guaraní hacia una tribu taromenane. Sin embargo, existe preocupación por parte de delegados y específicamente de las nacionalidades guaraní acá en Coca, provincia de Orellana. Me encuentro con uno de los dirigentes. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Penti Baigua. Sí, señor Baigua. Cuéntenos al momento cómo ustedes ven que se les impida de alguna u otra manera participar en las labores de rescate. Estamos impidiendo que el labor de rescate para que podamos llegar y verificar cuántos muertos, cuántos niños, para verificar exactamente. Esta es nuestra preocupación. Esperamos que haya oportunidad para verificar y encontrar el hecho de lo que cadáveres podemos encontrar. Esto estamos previsto para que pueda dar un mano parte del gobierno. Estamos esperando. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Por qué no les permiten subirse a los helicópteros y poder sobrevolar ustedes también la zona? Y hasta ahora no sabemos en qué modo están no permitiendo que nosotros participamos. No sabemos hasta ahora, no hay compartición de medidas cautelares, ministerio de miembros, pero no sé hasta en qué punto, no sé cómo, dijeron primero sí, pero ahora no deja participar. ¿Qué dicen los dirigentes? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuántas víctimas hay? ¿Qué es lo que se ha podido observar por parte de personas que sí se encuentran cercanas a esta zona? Los dirigentes todavía no pueden verificar y no puede hacer nada, pero no puede hacer acercamiento también. También está preocupando cómo puede verificar la zona y no hay participativos para verificar lo que es muerte. Ustedes hablan que se encuentra en una alerta roja. ¿Qué significa la alerta roja y a qué comunidades abarca? Esta alerta roja lo que habla todo el mundo que la comunidad ya orientaron que es acercamiento con el enfrentamiento y hay petróleo también, es la zona comunidad ya orientaron, hay alerta roja. Ahora, ¿ustedes esperan qué tiempo más o ustedes pueden por su propia cuenta poder ingresar a la zona y confirmar si en verdad hubo o no el ataque?
Por nuestra cuenta podríamos esperar hoy, mañana. Esperamos que permita dejar sobrevuelar esta zona. Si no permite el gobierno, no podemos hacer nada. Muchas gracias. Es la versión de uno de los dirigentes guaraní de la zona. También cabe recalcar que adicionalmente se habla de que habría 2 menores de edad, 2 niñas de 3 y 6 años que estarían retenidas por parte de una tribu guaraní, las cuales podrían enfermar su estado de salud debido a que ellos pertenecían a una comunidad aislada. Al estar en contacto con la civilización podrían adquirir enfermedades que ellos no estarían acostumbrados. Sin embargo, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud señaló que ya ha iniciado un proceso de vacunación y las están chequeando periódicamente para evitar que este tipo de situación pase. Eso es lo que les podemos informar. María Josefa, sigue tú en estudios. Muy buenos días. Muy buenos días a César Verástegui, gracias por ese informe. Ya saludamos a Diana Tamainta, asambleísta de Pachacuti, con quien vamos a conversar de los conflictos entre estos pueblos ancestrales. Gracias por estar con nosotros. Mucha violencia, venganza, códigos que no entendemos, así que queríamos preguntarle, antes de iniciar esta entrevista, cómo se puede analizar en un contexto general para tener la posibilidad de comprender mejor qué sucede y por qué. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, es lamentable que la Amazonía ecuatoriana y los pueblos y nacionalidades asentados en ella ahora volvamos a hacer noticia por esos hechos de muerte, por estos hechos que realmente preocupan y deben preocupar a la sociedad ecuatoriana. Y precisamente son una de las cosas que evidencian que nuestras luchas y nuestras demandas ante el Estado ecuatoriano, ante el gobierno ecuatoriano, siempre han sido en torno a defender la vida y la existencia de los pueblos, sus formas y tradiciones de llevar su vida en su entorno como lo manda la Constitución, y también precisamente en este caso las medidas cautelares propuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente ahora tenemos que estar investigando, las autoridades del gobierno ahora no saben cómo responder, y preocupa mucho más aún cuando dicen que no hay evidencias de tales enfrentamientos, cuando ya el 5 de marzo ya hubo un hecho donde se murieron 2 personas, un hombre y una mujer, ancianos de del pueblo guaraní. Años atrás también tuvimos noticias de un hecho parecido, de un hecho donde, pues aparentemente por una venganza, también dejó como resultado muertos. La investigación, si se tuvo realmente a un final concluyente, no recuerdo que nos hayamos enterado todos. El problema, y es lo que quisiéramos poder comprender, es de qué manera se puede detener o la muerte o la justicia. Son conceptos para estas comunidades completamente distintas a lo que para nosotros significa, lo que nosotros creemos como tenemos definido la justicia, la vida, la muerte. Bueno, yo creo que en la Constitución ya se reconoce que las propias formas de administración de justicia se los deben respetar para los pueblos y nacionalidades de acuerdo a sus tradiciones y a sus costumbres. El punto aquí es que el gobierno del Ecuador, el Estado ecuatoriano, debe identificar el problema de fondo, que es un problema estructural del país, del Estado ecuatoriano, en torno a no acorralar más, a no arrinconar más a los pueblos, al reducir su espacio en donde se habitan estos pueblos, sobre todo los de aislamiento voluntario, a través de la intervención de las empresas petroleras, madereras, penetración de vías, que hace que sus territorios se vean reducidos, y en ese momento se producen estos conflictos, inclusive entre pueblos hermanos, como se ha dado ahora entre guaraníes y taromenanes. ¿Usted cree que parte de esto es la intervención estatal a través del tema de petróleo o cualquier otro afán de, pues, de retirarlos de donde están? ¿Cree que se trata de eso determinantemente? Definitivamente, nosotros pensamos, y es las declaraciones que hemos tenido de la sobreviviente, de la mujer que sobrevivió de la muerte del 5 de marzo, del ataque que hubo a hermanos guaraní, que ella escuchó que cuando les atacaron y cuando fueron emboscados por los hermanos taromenane, precisamente les reclamaban y les responsabilizaban a ellos por no haber hecho absolutamente nada ante esta sociedad que ellos no conocen, entre estos ruidos extraños, ante esos cultivos extraños que les perturbaban su existencia en su territorio. Es un poco calificarlos de traidores porque tienen contacto con una cultura mestiza, es decir,
te voy a atacar porque por tu culpa, ya que tú los has traído a esta parte del país donde no existen estos ruidos, donde no existen estos negocios, entonces es una especie de venganza por hacer contacto con el otro. ¿De eso se trata? Yo no creería que lo tomaría como venganza, más bien yo creo que es una reacción de sobrevivencia, de supervivencia de los pueblos que en uso de sus derechos decidieron estar en aislamiento voluntario. Entonces yo creo que es una defensa, de alguna manera decir, aquí estamos, aquí existimos, aquí estamos, cuando ellos sin saber que afuera, en Occidente, digamos, en la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos, las autoridades de gobierno, por ejemplo, niegan la existencia. Yo decía, me preocupa cuando un administrador o algún funcionario del Ministerio de Justicia que veíamos en el reportaje diga que no hay evidencias de tales enfrentamientos. Es como negar la existencia de los pueblos, tal como lo hizo el ministro Pastor en su momento dado y dijo que no había evidencias que habría pueblos o personas que están en estos territorios cuando se habló de la concesión del Campo Armadillo, y además se dijo de que los intereses de desarrollo del pueblo ecuatoriano estaban por encima de un número de personas que se desconoce, que pueden ser 10 o 12, y que había que seguir con la actividad petrolera en estos territorios. En esas circunstancias, mientras sigamos invisibilizando la existencia de estos pueblos y sigamos yendo por encima de los derechos que se reconocen en la Constitución y a nivel internacional, definitivamente no encontraremos la solución de este problema que aparentemente buscan encontrar sobrevolando, ver los cadáveres ahí, cuando la existencia de los pueblos no se debe esperar a que mueran unos para decir sí, ellos existen y tienen derecho a defender la vida como lo hemos venido demandando. Por eso es que ahora el Estado ecuatoriano debe abrir sus puertas, dejar la agresión verbal de acusarnos de ecologistas infantiles, de utilizar estos temas como eventos políticos o de campaña electoral, cuando no se reconoce realmente nuestra lucha sobre la continuidad y la existencia histórica de los pueblos. Por eso es un llamado al gobierno del Ecuador a sentarnos a conversar, a un diálogo abierto y transparente, no como una especie de conversación en temas puntuales, sino que nos sentemos a conversar en temas fundamentales para nosotros, la existencia de los pueblos, sobre todo en aislamiento voluntario, y la comunidad y el pueblo guaraní mismo, los záparas, que están en un número muy reducido, en peligro de desaparición, son temas fundamentales, es la premisa mayor que nos debe sentar a reconocer errores, a asumir responsabilidades y dar soluciones, porque esto realmente no creo que se vaya a solucionar en el mediano plazo ni en el corto plazo. Sin embargo, hay una estructura estatal occidental, mestiza, como se la quiera llamar, que tiene una estructura a su vez pues legal, jurídica, que mueve sus manos a través del Ministerio de Justicia en una parte y del Poder Judicial en otra. ¿Cuál debería entonces, según su criterio, ser la conducta del Estado frente a esta, ¿cómo llamamos? El uno le quitó la vida al otro y hay 2 niñas raptadas, para no calificarlo de asesinato ni de venganza. Hay muertos, hay 2 niñas raptadas. ¿Qué hacemos entonces? Primero, asumir las responsabilidades que nos toca asumir de cada uno de nosotros, las autoridades del Estado, las organizaciones indígenas. La CONAIE está dispuesta a trabajar en este tema y a dar soluciones claras y concretas. Nosotros proponemos que en primera instancia lo que deberíamos hacer, sabemos que es la intervención y la causa fundamental es la intervención de las empresas petroleras y madereras. Proponemos tener un espacio de moratoria, dar una moratoria a esta actividad. El tema de la 11ª ronda petrolera es un tema álgido. Nuestra posición no es simplemente un capricho o una posición política. Ahí están las consecuencias de lo que sucede cuando se intervienen en estos territorios donde habitamos los pueblos y nacionalidades, sobre todo en la Amazonía. Y no solo como la vida humana, sino todo el ecosistema en general. Por eso es que yo creo que hay que sentarse despojándonos de cualquier situación, asumiendo responsabilidades, reconociendo errores que se habrían cometido o omisiones que se habrían cometido de todas las partes para proteger sobre todo la vida de estos hermanos que se encuentran en conflicto. Yo creo que hasta las guerras más grandes, importantes que se han dado a nivel mundial se han solucionado a través del diálogo, y creo que a eso debemos apuntar ahora que el gobierno del Ecuador o el gobierno de Rafael Correa tiene una mayoría abrumadora
abrumadora en la Asamblea Nacional. Yo creo que hay que sentarse a conversar sobre la aprobación de las leyes en las que se topan estos temas y que a mediano o largo plazo vemos consecuencias que se pueden dar, como es la ley de aguas, la ley de tierras y por supuesto proyecto de ley minero, petrolero que siempre hemos venido discutiendo. El tiempo nos está dando la razón de que el Estado debe asumir con responsabilidad y respetar sobre todo los preceptos constitucionales referente a los derechos de los pueblos y nacionalidades, sin dejar de lado, por supuesto, los derechos individuales de la sociedad ecuatoriana. Diana, el último espacio de minutos que nos queda para esta entrevista, me encantaría personalmente en nombre de los que hacemos desayunos y de los curiosos de lo que le pasa al Estado en todos sus tropiezos por conectarse con toda la diversidad regional que tiene, ¿qué significa lo que está pasando para estas comunidades? ¿Cómo, si usted tiene alguna forma de saberlo, cómo perciben estas comunidades la intervención del Estado de la mejor manera, recibida o entendida o enviada con las mejores intenciones de hacer justicia, de evitar que se rapten a las niñas, de evitar que las vidas se desaparezcan? ¿Cuál es la percepción de estas comunidades? Bueno, nosotros, nuestras luchas, nuestras resistencias y nuestras demandas que han sido planteadas en diferentes eventos, en diferentes marchas y como consecuencia lamentablemente hemos sido acusados de terroristas. Ahora mismo recién fue sentenciado a 8 días de cárcel el compañero Carlos Pérez. Nosotros nos sentimos abandonados por el Estado ecuatoriano, que levantamos nuestra voz pero nos hacen oídos sordos. Por eso el llamado al diálogo en estos y en otros temas que debemos asumir con responsabilidad. Nosotros queremos y promovemos las culturas amazónicas, somos culturas milenariamente o tradicionalmente guerreras. ¿Y quién más que nosotros que conocemos lo que significa vivir en conflicto, lo que significa no tener las posibilidades para vivir en un ambiente en armonía con la naturaleza? Somos quienes proponemos para que el Estado nos escuche nuestras demandas y siempre lo hemos hecho hasta de las diferentes maneras que se han dado, pero lamentablemente no tenemos la acogida del Estado ecuatoriano. Contradictoriamente, a nivel internacional se da esa imagen a través de dictaminar políticas públicas para ejecutar las medidas cautelares, pero internamente tiene más fuerza y más peso este problema estructural de tener una política extractivista en la Amazonía ecuatoriana. Prueba de ello, la 11ª ronda petrolera es lo que pone en contradicción al gobierno en decir que sí protegen los derechos o sí protegen a los pueblos amazónicos o en este caso a los pueblos en aislamiento voluntario por un lado. Esa es la imagen que se da a nivel internacional, pero también se toman otras decisiones que tienen mayor peso y avanzan con mayor fuerza, que son estos temas de avance de la frontera minera, petrolera y maderera que realmente dejan en la indefensión a los pueblos. Diana, muchísimas gracias por estar aquí en Desayunos de 24 horas y dejarnos saber un punto de vista con algo que realmente forma parte de no solamente de nuestra historia, sino de nuestro presente y ojalá que del futuro. Y hablo exclusivamente de la diversidad hermosa que tiene este país. Gracias, Diana. Gracias a ustedes.